Vamos a hablar sobre la enfermedad de Cushing, ¿ya? Cuando ustedes escuchan la parte que dice enfermedad de Cushing quiere decir que estamos hablando frente a un tumor de hipófisis, ¿ya? En cambio, cuando escuchan la palabra síndrome de Cushing, síndrome involucra signos y síntomas, ¿ya? Signos y síntomas de un paciente que ha sido expuesto al uso prolongado de glucocorticoides. En cambio, el síndrome involucra la enfermedad de Cushing. ¿Ya? Entonces, síndrome de Cushing pueden ser muchas causas, muchas causas. Uno puede ser la enfermedad y otra causa puede ser la exposición prolongada a glucocorticoides. ¿Ya? En este punto vamos a hablar de la enfermedad, pero voy a hacer un pequeño acápite acerca del síndrome. Entonces, cuando hablamos del síndrome de Cushing quiere decir que como le dije, es un trastorno hormonal que comprende signos y síntomas que reflejan la sobreexposición o la exposición prolongada a glucocorticoides, sobre todo cuando se automedican los pacientes, ¿no? Y este síndrome de Cushing se llama cuando uno se ha automedicado de forma prolongada, realizan un síndrome de Cushing de causa exógena, o sea, por el uso indiscriminado de corticoides. Y eso nosotros lo vimos pues durante la pandemia, que por el tema del COVID los pacientes tomaban corticoides, pero como paracetamol. Y vimos muy frecuente este síndrome durante la pandemia, ¿no? Cuando Como le dije, la causa más común del síndrome de Cushing es el uso indiscriminado de glucocorticoides, la administración exógena de glucocorticoides, pero también una de las otras causas es la enfermedad de Cushing, que es el tema que vamos a tratar. Cuando cuando conversamos acerca de enfermedad de Cushing, estamos frente a un tumor productor de ACTH, o sea, un tumor hipofisiario y productor de ACTH que se llama enfermedad de Cushing. ¿En quiénes sospechar el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing vamos a sospechar en aquellas personas que tengan osteoporosis jóvenes, ¿no? A los 30, a los 20 años no es normal tener osteoporosis. También lo podemos sospechar en personas que tienen obesidad, ¿no? Con estrías rojo-violáceas, en aquellas personas que tienen hipertensión jovencitos a los 20, 30 años, en aquellas personas que tienen incientalomas adrenales, o sea, tumores adrenales. En este tipo de casos puedo sospechar un síndrome de Cushing. Ahora, hay manifestaciones también que me hacen sospechar el síndrome de Cushing, ahora que está muy de moda el cortisol, ¿no? Cuando yo me refiero a un síndrome de Cushing, estoy hablando de una sobreproducción de cortisol. Entonces, en este paciente, el cuadro clínico que manifiesta es fatiga, disminución de la libido, ganancia de peso, tiene obesidad, tiene poca concentración. El paciente tiene estrías rojo-violáceas, más de 1 centímetro a nivel del abdomen, tiene hirsutismo, tiene la cara redonda, la plétora facial, tiene la jiba en la parte posterior, tiene una obesidad central, una obesidad centrípeta, tiene equimosis, tiene hipertensión. O sea, es una lista interminable que uno puede sospechar en un paciente que puede tener el síndrome de Cushing, ¿no? Por eso es importante los antecedentes del paciente. Si el paciente tiene todos estos signos y síntomas y te dice que siempre usa corticoides porque cuando tiene un resfrío o los pacientes que tienen asma que usan corticoides de manera indiscriminada, entonces puede estar frente a un síndrome de Cushing, ¿no? La sospecha, cuando nosotros hablamos de un síndrome de Cushing, estamos hablando de un hipercortisolismo, o sea, a un exceso de cortisol, que hay mucho cortisol en el paciente. Este hipercortisolismo, como les dije, se va a manifestar como un síndrome metabólico. Voy a tener un paciente obeso con aumento de tejido graso, sobre todo a predominio de la barriguita, del abdomen, y también va a tener grasita a nivel de la fosa supraclavicular, tiene una obesidad central, es un paciente que tiene una debilidad muscular proximal, es un paciente como un globito y tiene las piernas bien delgaditas, tiene la plétora facial, está rojito el paciente, tiene una jiba, tiene estrías rojo-violáceas. Inclusive estos pacientes pueden tener alteraciones psiquiátricas, ¿no? Con tendencia a la depresión o también tendencia a la manía, ¿no? Por el exceso de corticoides. Otras manifestaciones que son inusuales
que también tenemos que descartar en pacientes jóvenes que diagnosticamos hipertensión. Tenemos que descartar que no tenga un hipercortisolismo. Recuerden que el cortisol tiene muchas funciones a nivel del metabolismo de carbohidratos, tiene funciones también a nivel mineralocorticoide. Entonces hay que sospechar en personas jóvenes que tienen hipertensión, en pacientes que tienen osteoporosis tan jóvenes. Entonces en ese tipo de casos también se sospecha, ¿ya? Ahora, entonces vamos a diferenciar un síndrome, como les dije. Un síndrome es aquella persona que tiene el cuadro clínico, no tiene signos y síntomas, pero que está este paciente a una exposición prolongada de glucocorticoides. El síndrome es todo. Y dentro del síndrome puede haber causas, una causa exógena, que puede ser el uso indiscriminado de corticoides, y una causa endógena, que es la enfermedad de Cushing, que es un tumor productor de ACTH a nivel hipofisiario. Hasta ahora ahí la diferencia está clara, ¿sí? Síndrome y enfermedad. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. ya. Entonces, síndrome es todo. Ya el paciente que tú ves en la consulta, el síndrome es todo. Entonces, en el síndrome tiene causas: enfermedad, que es un tumor productor de ACTH, y la otra causa es la sobreproducción, la exposición prolongada a glucocorticoides, que el paciente haya tomado corticoides de manera indiscriminada, ¿ya? Cuando hablamos del síndrome de Cushing, como les dije, pueden estar, la causa más frecuente es la exposición prolongada a glucocorticoides, y también estamos frente a, quiero el puntero, si estamos pensando en este caso de una enfermedad de Cushing, tenemos este azulito, es el tumor, es un tumor productor de ACTH. Entonces, este tumor productor de ACTH, que vamos a encontrar la ACTH elevada, y recuerden que a nivel de las glándulas suprarrenales hay producción de cortisol, y como tengo la ACTH alta, también voy a encontrar el cortisol elevado. Pero sobre todo en este tipo de pacientes, cuando quiero estudiar enfermedad de Cushing, problemas de hipercortisolismo, el estudio se hace con un cortisol libre urinario, que es mucho más sensible. Ya, en cambio, mido cortisol sérico en pacientes sospechando insuficiencia suprarrenal. En cambio, si yo quiero estudiar hipercortisolismo, exceso de cortisol, hago el estudio con el cortisol libre urinario y los siguientes test que les voy a mencionar más adelante. Entonces, acá, ¿qué espero encontrar en un paciente con enfermedad? ACTH elevado, ¿no?, en sangre, y un cortisol libre urinario elevado. En cambio, si estoy pensando en una neoplasia suprarrenal, un tumor productor a nivel de la glándula adrenal, entonces espero encontrar un cortisol elevado y una ACTH baja. ¿Ya? Entonces es lo que espero encontrar. En cambio, si estoy frente a un paciente que ha sido expuesto a glucocorticoides, un exceso de CRH, que es ya una lesión a nivel central, puede ser a nivel hipotálamo. Entonces acá espero encontrar el cortisol elevado y también la ACTH bajita, ¿ya? Entonces es lo que se espera. Y recuerden que en la enfermedad de Cushing lo que esperamos es tener un tumor hipofisiario, y el tumor hipofisiario lo que nosotros pedimos es una resonancia de hipófisis. Cuando yo tengo la sospecha de un síndrome de Cushing, voy a pedir primero voy a dosarle en sangre al paciente la ACTH. Entonces, hay pasos para estudiar el hipercortisolismo. El primer paso es dosar la ACTH en sangre y saber si es una ACTH elevada o es una ACTH baja. Si es una ACTH elevada, estoy frente a una causa dependiente de ACTH. Entonces estoy pensando que es un tumor productor de ACTH, y estoy pensando en la enfermedad de Cushing, un tumor a nivel hipofisiario. Y la otra causa que también es frecuente es el síndrome de ACTH ectópico, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de ACTH dependiente, estoy frente a la ACTH elevada, y tengo las dos posibilidades más frecuentes, que es causa enfermedad de Cushing, o sea, un tumor productor de ACTH, y la otra es un síndrome de ACTH ectópico, ya, un tumor productor de ACTH ectópico. En cambio, si tengo la ACTH baja, me sale bajita la ACTH, me sale por debajo de 20,
Entonces estoy pensando que es una causa independiente, o sea que la lesión está a nivel periférico, que la lesión está a nivel de la glándula adrenal y estoy frente a un carcinoma o un adenoma adrenal, que es lo más frecuente. Y otras causas de hipercortisolismo tenemos la depresión, tenemos la obesidad, tenemos la gestación y también tenemos el alcoholismo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente con un síndrome de Cushing, voy a clasificarlo. ¿Es ACTH dependiente o es ACTH independiente? Para eso voy a dosar la ACTH. Y a partir de acá voy a empezar el estudio, ¿no? Si la ACTH me sale alta, entonces probablemente la lesión está a nivel central, arriba. Pero si la ACTH me sale baja, probablemente la lesión está a nivel periférico y voy a estudiar la glándula adrenal. Hasta ahora, ¿esto claro? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces avanzamos, ¿ya? Entonces vamos a avanzar. De ahí tenemos, como les dije, ¿no? La causa, ahorita el tema del tema de la clase es la enfermedad de Cushing, o sea, un tumor productor de ACTH. Ahora, si yo estoy pensando que tengo un tumor productor de ACTH, pues este tumor productor de ACTH, que está acá, el tumor en la hipófisis, este tumor va a actuar de manera autónoma. Entonces va a producir ACTH, va a producir primero CRH a nivel hipotalámico, después ACTH, y esto va a estimular a nivel de la glándula adrenal la producción de cortisol. Entonces, ¿qué espero encontrar? Si es un tumor productor de ACTH, espero encontrar la ACTH elevada y espero encontrar el cortisol elevado. Entonces, tengo dos posibilidades, como les dije, cuando estoy frente a una ACTH elevada. Tengo una posibilidad que puede ser de origen hipofisiario, un tumor productor de ACTH, y la otra puede ser de origen ectópico, un tumor productor de ACTH ectópico, que sobre todo es a nivel del pulmón, que son carcinomas productores, ¿no? Que son tumores neuroendocrinos, que son muy raros, ¿ya? Lo más frecuente es que pensemos en un tumor productor de ACTH. Pero si tengo la lesión, pero si tengo un ACTH, ay, pero si tengo una ACTH baja, entonces estoy pensando que, que la lesión está a nivel periférico, que el tumor está a nivel de la glándula adrenal, entonces puede ser un adenoma o un carcinoma adrenal, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad de Cushing, el tumor lo más frecuente es que sea un microadenoma hipoficiario. Un microadenoma hipoficiario es aquel tumor menor de 1 centímetro. En cambio, un macroadenoma es un tumor más de 1 centímetro, ¿ya? Y la mayoría de los tumores son microadenomas, son pequeñitos, son bien chiquititos, menos de 1 centímetro. Y son tumores productores de ACTH. Estas patologías es frecuente en el grupo etario joven de 25 a 45 años y es bien raro que el tumor sea un macroadenoma. La gran mayoría son microadenomas. Bueno, acá vamos a ver en el esquema para poder tenerlo un poquito más claro. Mira, normalmente fisiológicamente a nivel del hipotálamo empieza la producción de CRH, ¿no? Y después a nivel de la hipófisis, ¿en qué hipófisis? ACTH, ¿dónde se produce? ¿En la hipófisis anterior o posterior? A ver, ¿qué dicen? La hipófisis tiene una adenihipófisis y una neurohipófisis, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Y la neurohipófisis qué produce? Prolactina. Nada. Neurohipófisis. ¿Qué produce la neurohipófisis? Nada, Nada. doctor. Ahí solo que almacena nomás. Oxitocina y vasopresina. Claro, ¿cómo nada, chicos? Produce la neurohipófisis. Por algo está ahí la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina, es la producción de la neurohipófisis. Y la adenihipófisis es lo que produce más del 90% de las hormonas. ¿Ya? ¿Y la ACTH dónde se produce? En la adenohipófisis, doctora. En la adenihipófisis. Entonces, yo tengo mi hipotálamo,
mi ser productor de CRH a nivel de la adenohipófisis, productor de ACTH, y esta ACTH estimula mi glándula suprarrenal o mi glándula adrenal la producción de cortisol. Entonces, esa es la fisiología, lo normal. Si yo tengo un tumor productor de ACTH, este tumor productor que está acá en el puntito rojo es un tumor autónomo. Entonces va a estimular, está alto, está elevado. Entonces este tumor productor de ACTH va a estimular, como está elevado el ACTH, va a también estimular a la glándula suprarrenal y esta glándula suprarrenal va a elevar el cortisol. Entonces todo es un círculo vicioso. Entonces ACTH alta y cortisol elevado. ¿Ya? Seguimos. Entonces esperamos encontrar en una enfermedad de Cushing ACTH elevada, o sea, ACTH dependiente y cortisol elevado. Y sobre todo nosotros para el estudio solicitamos el cortisol libre urinario, que es en orina. Como acá les mencioné, la enfermedad de Cushing, que la más frecuente son microadenomas, es bien raro que sea un macroadenoma y es más común en mujeres, ¿no? Como en todas las patologías de endocrino. La mayoría, todas las patologías de endocrino son más frecuentes en mujeres, en los varones es bien raro. Y cuando le toca al varón, pues lamentablemente es un poquito más agresivo. Acá podemos ver, acá es, como le estaba mencionando, miren, acá es la hipófisis, tenemos la adenihipófisis y la neurohipófisis. En la neurohipófisis hay producción hormonal de oxitocina y vasopresina, y en la adenihipófisis está la mayor producción de las hormonas, ¿ya? Y si yo tengo un tumor acá, un tumor hipofisiario, cualquier tipo de tumor que yo tenga, un tumor acá en la hipófisis, tengo que estudiarlo, si es un tumor funcionante o es un tumor no funcionante. Cuando yo tengo un tumor en la hipófisis, yo voy a pedir todo el perfil hipofisiario, ACTH, GH, cortisol, todo el perfil hipofisiario, y de acuerdo a eso voy a saber si este tumor altera alguna hormona. Yo puedo tener, a veces tengo pacientes que tienen un tumor acá, y yo le pido todo el perfil hipofisiario y el perfil hipofisiario está ok. Entonces es un tumor no funcionante, y si es menos de 1 centímetro solamente se observa nada más y no se le hace nada, no hay tratamiento. Pero si es un tumor productor de alguna hormona, ahí voy a estudiar qué hormona está produciendo, qué hormona está estimulando. Si estimula la prolactina, va a ser un prolactinoma. Si estimula a la GH, me va a causar acromegalia. Entonces depende a qué alteración. Por ejemplo, en este caso va a estimular a la ACTH y me va a ocasionar una enfermedad de Cushing. ¿Sí? Seguimos. Este es el ritmo circadiano. Mira, lo que yo les mencionaba a mis alumnos. El ritmo circadiano, como podrán ver acá, nosotros estamos regulados por el cortisol y nosotros tenemos un ritmo circadiano. Normalmente a las 8 de la mañana nosotros el cortisol se eleva, por eso que nos despertamos. Y a partir de ahí baja toda la mañana, después de las 9 de la mañana baja el cortisol y hay una pequeña elevación a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Y de ahí en la noche baja porque es hora de dormir. Entonces eso se llama un ritmo circadiano normal. Es igual con la CTH. En cambio, cuando yo estoy frente a un paciente con enfermedad de Cushing, un paciente con hipercortisolismo, este ritmo circadiano está roto. Y está todo el día, está el cortisol elevado, 24/7. Tengo el cortisol elevado, elevadísimo, como en este. Mira, acá por ejemplo vemos un paciente con enfermedad de Cushing. Un paciente con enfermedad de Cushing. Miren su ritmo circadiano. A ver, entero. ¿Ve? Alto todo el día. ¿Ve? Alto todo el día. Entonces, este es un ritmo circadiano roto. O sea, no es que en la tarde baja un poquito, ni baja en la mañana. Todo el día esté elevado. Entonces, ese es un ritmo circadiano roto de un paciente con hipercortisolismo. Como acá están los datos clínicos, es lo típico que vemos en un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Es un paciente que tiene obesidad, es un paciente que tiene una obesidad sobre todo central a nivel centrípeta, tiene miopatía proximal, tiene debilidad muscular, tiene poquita masa muscular y tiene una jiba en la parte posterior. Es una cara pletórica, tiene la cara de luna llena, redonda, tiene la piel delgadita, se hace muy fácilmente equimosis, tiene fragilidad capilar, tiene hirsutismo. Entonces, todo paciente con obesidad hay que descartarle
hipercortisolismo, o sea, que tenga un síndrome de Cushing. Dentro del síndrome, la enfermedad de Cushing, ¿no? Ahí es la carita típica de un paciente que tiene hipercortisolismo, entonces es una carita de luna llena, redondita, es una carita que es pletórica y la mayoría de los pacientes también tienen exceso de vellitos que tienen hipercortisolismo y miren su jiba. Bueno, acá no es muy marcado, pero hay otros pacientes que sí tienen la jiba bien marcada. Como les dije, las estrías son rojo-violáceas, ¿ya? No son estrías nacaradas. Las estrías blancas son estrías de pacientes que han bajado de peso o que son estrías de que el paciente es por la obesidad. Pero unas estrías de paciente con síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing son así, violáceas, más de 1 centímetro. Hacen equimosis muy fácilmente, la piel está muy delgada por el exceso de cortisol, por el hipercortisolismo. Recuerden que el cortisol tiene que ver también con el metabolismo de carbohidratos. Muchos de estos pacientes con enfermedad de Cushing, cuando no son detectados a tiempo, ya vienen con diabetes o vienen con prediabetes o tienen inclusive han hecho problemas coronarios, infartos, ACVs o tromboembolismo. Ahora, esta es la parte un poquito más densa. Entonces, acá quiero que presten mucha atención. Entonces, tengo un paciente con síndrome de Cushing, dije voy a pedirle la ACTH. Si es la ACTH alta, estoy frente a una ACTH dependiente, estoy frente a una enfermedad de Cushing. Pero si tengo la ACTH baja, la lesión está a nivel periférica, está a nivel de la lesión está a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, nosotros en endocrino trabajamos a través de pruebas funcionales, hacemos estudios funcionales, evaluamos el perfil hipofisiario de acuerdo a qué glándula está afectada. Y es lo que vamos a ver a partir de adelante. Miren, tengo un paciente, un paciente con síndrome de Cushing, estoy frente a un hipercortisolismo, le voy a pedir la ACTH. Si la ACTH está por encima de 20, es una ACTH dependiente, estoy frente a una enfermedad de Cushing. O tengo dos opciones, enfermedad o secreción ectópica por un tumor o un cáncer, un tumor neuroendocrino. Tengo dos opciones, pero si es la ACTH baja, estoy frente a una ACTH independiente y la lesión está a nivel de la glándula adrenal. Baja es ACTH por debajo de 5. Alta es ACTH por encima de 20 picogramos. Entre 5 y 20 estoy en la duda, pero me voy más para ACTH dependiente. Ya, entonces, si tengo una ACTH dependiente, tengo dos opciones, que puede ser de origen hipofisiario o de origen ectópico. Entonces, si es de origen hipofisiario, pues voy a pedir una serie de análisis y sumado la resonancia de hipófisis para confirmar el tumor hipofisiario. Y si es de origen ectópico, que es un tumor productor ectópico de ACTH, que puede ser un carcinoma de células pequeñas de pulmón, que es el más frecuente, el paciente normalmente es un paciente delgado, no es un paciente con sobrepeso y obesidad. El fenotipo es muy diferente a comparación de un paciente con enfermedad de Cushing, que es un paciente con obesidad. También puedo diferenciar ahí el cuadro clínico. ¿Cuál es la evaluación inicial? Estos son los benditos test que estudiamos los endocrinos cuando tenemos un paciente con hipercortisolismo. Entonces, primero yo le pido la ACTH. Si tengo ACTH dependiente, o sea, ACTH elevada por encima de 20, estoy frente a un hipercortisolismo de causa endógena, entonces voy a empezar a estudiar mi evaluación inicial. Estas son las pruebas de screening para estudiar el hipercortisolismo. Entonces, una de ellas es el cortisol salival nocturno. ¿Cómo es poder encontrar el cortisol en la noche en un paciente que no tiene ninguna patología de Cushing? ¿Alto o elevado? A ver, ¿quién me dice? Disminuido el cortisol. En la noche, ¿sí o no? Porque es hora de dormir, debe estar bajo, ¿no? Entonces, un examen es el cortisol salival que nosotros pedimos a los pacientes que van a su casa a las 11 de la noche, le toman una muestra con un hisopo, el cortisol un hisopo, una saliva, toman con el hisopo la saliva y le miden el cortisol. En este tipo de pacientes con hipercortisolismo lo encuentran elevado, ¿ya? Porque tienen un tumor productor de ACTH. Y el cortisol libre urinario,
que se mide en orina, se le pide al paciente que junte la orina a las 24 horas y lo normal que nosotros eliminemos cortisol por la orina, lo normal es que tengamos por debajo de 80, por debajo de 70. En este tipo de casos con hipercortisolismo lo tienen súper elevado, por encima de 500, 1000, 1500. Yo he visto pacientes con cortisol libre urinario. Cuando es positivo mayor a 2 o 3 veces del valor normal. El valor normal es que esté por debajo de 80. Ya con tener 200, el paciente ya tiene un punto para tener un hipercortisolismo. Y tenemos otro test que es el DEXA-1 y el DEXA-2, que consiste en darle al paciente dexametasona 1 miligramo a las 10 de la noche o 11 de la noche y medirle un cortisol sérico al día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces vamos a ver más adelante. La sospecha del síndrome de Cushing, como le dije, estamos frente a un hipercortisolismo. El screening, ¿con qué lo hacemos? Con el CLU, el cortisol libre urinario, con el DEXA-1, con el DEXA-2, y de ahí, a partir de ahí, ya podemos hacer los otros exámenes que son el DEXA-8, o también podemos hacer de ahí la resonancia de hipófisis, que estoy frente a un tumor productor de ACTH. Vamos a separarlo por acá, que es mucho más fácil. Miren. El primer paso para yo estudiar un paciente con hipercortisolismo es el CLU, el cortisol libre urinario. Este cortisol libre urinario, el valor normal es que lo tengamos por debajo de 70, por debajo de 80. El paciente junta la orina a las 24 horas y lo que nosotros esperamos encontrar es que esté más de 2 o 3 veces del valor normal. Si está elevado, me salen 300 en 200, probablemente el paciente tiene hipercortisolismo. Tengo un punto para el paciente. La siguiente prueba es la prueba de DEXA-1, que yo le doy al paciente dexametasona 1 miligramo vía oral a las 11 de la noche y al día siguiente le tomo la muestra a las 8 de la mañana. Normalmente, ¿qué es lo que espero encontrar? Fisiológicamente, si alguien que no tuviera una enfermedad de Cushing, no tuviera hipercortisolismo y le dan en la noche corticoides, le dan dexametasona 1 miligramo en la noche y le doso a las 8 de la mañana al día siguiente el cortisol, ¿cómo espero encontrar el cortisol? ¿Cuál es la fisiología? Aquella persona que no tiene hipercortisolismo. ¿Está ahí elevado? A ver, otro. Marco dice elevado. Si a mí me dan corticoide hoy día a las 10 de la noche, 11 de la noche, y mañana me doso el cortisol sérico a las 8 de la mañana, ¿cómo estaría? Bajo, porque al yo tomar el corticoide bloqueo mi eje y mi cortisol sérico sale bajito. En cambio, en este tipo de pacientes que tienen hipercortisolismo, que tienen un tumor productor de ACTH, es autónomo. Entonces, por más que tú le des corticoide por kilos, siempre el cortisol sérico va a salir, no lo va a suprimir y va a salir elevado. Entonces, en este tipo de casos, alguien me preguntó. ¿Tienen preguntas? Me preguntan. Ya pueden compartir. Ya. Entonces, para hacer el examen del síndrome del hipercortisolismo, ¿tengo preguntas? Ya. Para hacer yo el estudio del hipercortisolismo, tengo el cortisol libre urinario. Me sale positivo, 2 veces del nivel del valor normal, positivo. 2, tengo la DEXA-1. Le doy corticoides al paciente a las 11 de la mañana, 1 miligramo vía oral, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, le doy el cortisol sérico. Y si el cortisol sérico me sale bajo, ya excluyo la enfermedad. Pero si me sale alto, entonces me confirma la enfermedad porque no me está suprimiendo. Lo normal es que me suprima. Si me suprime, está bien. Si no me suprime es porque hay hipercortisolismo. Entonces, es positivo para síndrome de Cushing, para el hipercortisolismo. Ya. Ya, y tenemos la otra prueba que es la DEXA-2, que es lo mismo que la DEXA-1, igual. Yo le doy 2 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, y le mido el cortisol sérico al día siguiente a las 8 de la mañana. Si el cortisol sérico me sale alto, me confirma el síndrome de Cushing. Si el cortisol sérico me sale bajo, ya excluyo la enfermedad. Pero si me sale alto, entonces es positivo para síndrome de Cushing, para el hipercortisolismo. Ya. Y tenemos la otra prueba que es la DEXA-2, que es lo mismo que la DEXA-1, igual. Yo le doy 2 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, y le mido el cortisol sérico al día siguiente a las 8 de la mañana. Si el cortisol sérico me sale alto, me confirma el síndrome de Cushing.
y si el cortisol sérico me sale bajo, me excluye el síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces son las pruebas de screening que tenemos para estudiar el hipercortisolismo, el DEXA-1, DEXA-2, el cortisol salival y también tenemos el CLU, el cortisol libre-urinario. Entonces, si todas estas pruebas me concluyen que estoy frente a un síndrome de Cushing, o sea que no, estas pruebas no me suprimen, me salen altas el cortisol sérico, entonces voy a ir a diferenciar. Tengo dos opciones, entonces estoy frente a una ACTH dependiente, que puede ser un tumor de hipófisis o puede ser un tumor productor de ACTH ectópico. Entonces, para diferenciar estas dos patologías, tengo una tercera prueba, que es la que es la que siempre preguntan en el examen, que es la DEXA-8. ¿No? La DEXA-8 consiste en que yo le voy a dar 8 miligramos al paciente de cortisol, de dexametasona a las 11 de la noche y le mide el cortisol sérico a las 8 de la mañana. Si el cortisol sérico a las 8 de la mañana me sale por debajo de 5, me está suprimiendo, estoy frente a una enfermedad de Cushing. Pero si no me suprime, estoy frente a una secreción ectópica de ACTH. Entonces, es la DEXA-8. La DEXA-8 es el examen que para diferenciar entre una enfermedad de Cushing y un tumor productor de ACTH ectópico. Deme un segundo que mi laptop se apaga. Hasta ahora, ¿dudas? ¿Preguntas? A ver, si tienen dudas, me pueden preguntar para poder aclararlo, ¿ya? Porque a partir de acá ya empezamos con los estudios de imágenes. ¿Alguna duda hasta ahora? Doctora, disculpe, ¿podría volver a explicar o sea, cómo se interpretaría el examen para ver si es Ya. tumor hipoficiario o ectópico? Ya, mira. Yo tengo un paciente que yo sospecho de un síndrome de Cushing con todo el cuadro clínico que les he mencionado, ¿no? Que es un paciente obeso, con una obesidad central, es un paciente que tiene acné, es un paciente que tiene la HIV, es un paciente de cara de luna llena, es todo el cuadro clínico. Entonces, yo sospecho un síndrome de Cushing, tengo dos causas. Una de las causas es que haya tomado corticoides de manera indiscriminada, que es de causa exógena, y la otra causa es un tumor productor de ACTH, que estamos frente a una enfermedad de Cushing. En este tipo de casos yo voy a pedir la ACTH. La ACTH va a ser mi primer examen para yo valorar si estoy frente a un paciente con una enfermedad que es ACTH dependiente, que me va a salir la ACTH elevada por encima de 20, o estoy frente a un paciente de ACTH independiente, que la lesión está a nivel periférico, a nivel de la glándula adrenal. Si me sale la ACTH alta, entonces voy a estudiar arriba. Voy a estudiar a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis. Es un tumor productor de ACTH. O también puede ser un tumor productor ectópico. Tengo dos opciones. Puede ser un tumor de hipófisis o puede ser un tumor productor de ACTH ectópico. ¿Ya? Y de ahí, a partir de ahí, voy a empezar con mis pruebas funcionales. Entonces, si tengo ACTH alta, pues tengo estas dos opciones, hipofisiario o ectópico. Entonces, vengo a hacer mis estudios, hago mi cortisol, mi evaluación inicial, mi cortisol salival, mi cortisol libre urinario, hago mi DEXA-1 y mi DEXA-2.
Dexa 1 y Dexa 2, si me sale, le doy dexametasona en la noche, a las 11 de la noche. Le mido en la mañana, al día siguiente, le mido el cortisol sérico. Si la dexa me sale por encima de 5, por encima de 2, no me suprime, no me baja, me sale alta, estoy frente a un hipercortisolismo endógeno. Entonces, estoy frente a un paciente que tengo dos opciones, que puede ser ACTH, que puede ser un tumor productor de ACTH o un tumor o un tumor ectópico de productor de ACTH. Entonces tengo las dos opciones. ¿Y cómo diferencio si es uno o es el otro? Con el DEXA 8. Con el DEXA 8 yo diferencio si es ACTH dependiente de causa hipofisiaria o es ACTH dependiente de causa ectópica. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. O los confundí más. Sí, esto es un poquito tedioso esta parte. O sea, endocrino es así, valoramos el eje, ¿no? Por aquí sube, por acá baja, entonces tratamos de ubicarnos como este el eje. Entonces, si en el examen les preguntan, ¿no? ¿Qué examen se solicita para diferenciar entre un tumor hipofisiario un tumor productor de ACTH y un tumor ectópico de ACTH? DEXA 8. Te va a venir DEXA 1, DEXA 2, DEXA 4, DEXA 5, es la DEXA 8. Entonces, si yo estoy frente a entonces confirmé, me sale el cortisol sérico por debajo de 5, estoy frente a una enfermedad de Cushing, entonces en este caso voy a hacer una resonancia de hipófisis. Y póngase que ya todos los test, hago todos mis exámenes y todos los test me salen contundentes que la lesión está a nivel de la hipófisis, tengo un tumor productor de ACTH y hago la resonancia. ¿Y qué pasa si en la resonancia no hay nada, no hay tumor? ¿Qué hacemos? Lo más fácil es que yo encuentre el tumor, que es que aparezca ahí el tumor. Pero si no encuentro el tumor, que a veces ha sucedido, el siguiente paso es hacer un cateterismo de senos petrosos. Entonces, el cateterismo de senos petrosos se realiza en un hospital muy complejo. Lo hace el médico endocrinólogo, el radiólogo intervencionista, lo hace el tecnólogo. Entonces, lo que se hace es, este examen está indicado en pacientes que no se ubica la lesión por imagen, pero el test es contundente a una enfermedad de Cushing. Entonces, ese es el examen que se hace. Yo lo he visto un par de veces nada más. No lo he visto muy frecuente. Y este cateterismo lo hace el médico radiólogo intervencionista, se hace cuando no encuentro el tumor y con estos exámenes que se toman muestras a nivel de los senos petrosos se puede confirmar que el tumor está ahí. Es un tumor bien chiquitito que puede ser de 2 milímetros, 3 milímetros que la resonancia no lo logra ver. Como le dije, este cateterismo normalmente lo hacen, es complicado, no es muy frecuente hacerlo porque tiene también alto riesgo, pero lo más frecuente es encontrar el tumor productor de ACTH, que es un tumor hipofisiario que lo encontramos en una resonancia de hipófisis, ¿no? Entonces, cuando encontramos el tumor productor de ACTH, estamos frente a una enfermedad de Cushing, es un tumor productor de ACTH y ahí el tratamiento es quirúrgico, es netamente el tratamiento de elección, es cirugía. No hay pastillas para ese tipo de casos. Entonces el tratamiento es quirúrgico en este tipo de casos y el paciente, si es que el tumor que es bien raro, que sea un macroadenoma y haya compromiso de quiasma óptico, haya compromiso de regiones cercanas que no puede el neurocirujano operar, ahí recién podemos plantear la radioterapia. Pero el tratamiento de elección, si ustedes le preguntan en el examen, tratamiento de elección de la enfermedad de Cushing, es quirúrgico. Ya es quirúrgico. Entonces, si es que ya recién el cirujano no lo puede operar, podemos hacerle tratamiento con radioterapia o también podemos hacer tratamiento médico. Pero el tratamiento de elección es la cirugía, es quitar el tumor, resecar el tumor y es una cirugía transesfenoidal, es por la nariz. Y si yo quito el tumor, el paciente va a quitar, como el neurocirujano va a entrar a operar y va a curetear, va a hacer un curetaje, va a quitar el tumor,
probablemente el paciente va a quedar con hipopituitarismo, o sea que va a quedar con hipotiroidismo secundario y también vamos a tener que darle corticoides de por vida porque vamos a quitar la hipófisis, pues la hipófisis produce hormonas, entonces vamos a reponer las hormonas que le faltan al paciente. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Dudas o ya los compliqué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, si no me escriben, si son tímidos, no hay problema. A ver, voy a leer. Ah, ya, ¿cuánto es el valor? A ver, ¿qué dice? Vamos a leer desde el principio. Ah, ya, ¿cuántas pruebas dinámicas necesito? Mira, no necesitas las 4 pruebas, ¿ya? Te necesitas mínimo, ¿no? Si sale una positiva, todas van a salir positivas. Es que no necesitas cuántas pruebas. Pero sí tienes que hacer las 4 pruebas, sí o sí. Y ahí, ¿qué más? Todo claro, me dice. Ah, el nivel de ACTH, lo normal es que lo tengas, lo normal del ACTH es tenerlo por debajo de 20. Y ahí, ¿qué más me preguntan? Entonces, todo claro. Ya, entonces vamos a entrar a insuficiencia, ya que insuficiencia es un poquito más, es mucho más cortito. A ver. Ya, vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal. Esta es la fotita típica de un paciente con insuficiencia suprarrenal y algunos de mis alumnos que han rotado han visto un paciente con insuficiencia suprarrenal. Entonces, si la enfermedad de Cushing me hablaba de un exceso de cortisol, que tenía mucho cortisol, el paciente tenía cortisol para regalar, en cambio, en la enfermedad de Addison, el paciente tiene el cortisol por los pisos, tiene poquito cortisol. Entonces, es la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Recuerden que la glándula adrenal tiene una cápsula y tiene una médula, ¿ya? Y la cápsula tiene 3 zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Y la zona glomerular hay una producción de mineralocorticoides que tiene que ver con la aldosterona, que hay enfermedades, hay hiperaldosteronismo, hipoaldosteronismo. Y la zona reticular también tiene producción de andrógenos y la zona fascicular, que es la zona que produce los glucocorticoides, que es donde ahí sobre todo está siendo afectado. Y la cápsula, esa es la zona de la cápsula, la corteza, y la médula es la producción eh, de catecolaminas, ¿ya? Ahora, en la enfermedad de Cushing, sobre todo la causa más frecuente, si a ustedes les preguntan en general, ¿cuál es la causa más frecuente de la enfermedad de Cushing? En general es la autoinmune, ¿ya? Es la autoinmune, pero si le preguntan cuál es la causa de la enfermedad de Cushing en el Perú, es la infecciosa, es la tuberculosis, la TBC, porque los pacientes hacen una adrenalitis por TBC, ¿ya? Y también la enfermedad de Cushing puede estar asociada a neoplasias, a, a adrenalectomías, porque le han quitado a las adrenales por un tumor y el paciente queda con insuficiencia. Como les dije, la causa más frecuente es la autoinmune, el 80%, pero en el Perú la causa más frecuente es tuberculosis. Y como siempre, acá es más frecuente en las mujeres a comparación del hombre, y el grupo etario es de 30 a 40 años más o menos.
Entonces, como le dije, ahí la causa más frecuente es la autoinmune, ¿ya? Y la autoinmune está asociado a otras enfermedades autoinmunes. Y recuerden que hay síndromes poliglandulares. Hay síndrome poliglandular tipo 1, síndrome poliglandular tipo 2, que son alteraciones genéticas, que son enfermedades autoinmunes, ¿ya? Que están muy relacionadas a otras enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, hipotiroidismo de Hashimoto, está relacionado al hiperparatiroidismo. Entonces, hay una asociación entre ellos que lo vamos a discutir más adelante. Y las infecciosas, tenemos la tuberculosis, que está en la cabeza. También tenemos sífilis, tenemos VIH, que pueden causar adrenalitis, pueden causar inflamación en la glándula y pueden causar inclusive sangrado, infartos, se infarta la glándula por algunos fármacos que son antituberculosos, por ejemplo, la rifampicina que hemos visto nosotros. Como les dije, hay síndromes poliglandulares. Esto siempre viene en el examen, chicos, los síndromes poliglandulares. Hay síndromes poliglandulares tipo 1 y tipo 2, y esto está asociado a la enfermedad de Addison. Cuando yo tengo un paciente con enfermedad de Addison, sí o sí tengo que descartarle que el paciente no tenga hipotiroidismo, no tenga diabetes tipo 1, no tenga hipoparatiroidismo, no tenga otra enfermedad autoinmune. Como podrán ver aquí en este cuadro, hay una gama de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo diabetes tipo 1, anemia perniciosa, que no tenga un Sjögren, que no tenga R, que no sea celíaco el paciente. O sea, hay una variedad de enfermedades. Entonces, ¿hay asociación? Sí, hay asociación. Por eso que cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes tipo 1, siempre buscamos el antes, ¿no? ¿Qué tuvo anteriormente? Si hay algún familiar con alguna enfermedad autoinmune relacionada. Las manifestaciones es todo lo opuesto a lo que esperamos en un paciente con hipercortisolismo. Si el paciente con hipercortisolismo era un paciente obeso, ¿a qué esperamos tener un paciente delgado, flaco? ¿Y cómo esperamos encontrar los electrolitos? ¿Cómo esperamos encontrar el potasio? ¿Cómo esperamos encontrar el sodio? A ver, ¿quién me dice? Si hay afectación de la glándula adrenal. Con hiponatremia, doctora. Ya, hiponatremia. ¿Y cómo está el potasio? Hipercalemia. Hipercalemia. Ya, hay hiponatremia, hipercalemia. El paciente viene a la emergencia flaco, ojeroso, cansado, sin vida, sin ilusiones, viene delgado, viene con dolor abdominal y puede inclusive venir en una crisis adrenal que es una emergencia endocrinológica. La mayoría de los pacientes que hacen insuficiencia suprarrenal, los signos y síntomas se van a dar poquito a poquito, no es bruscamente. Ya ellos van perdiendo poco a poco, el déficit de cortisol es poco a poco y los signos y síntomas se manifiestan de poco a poco. Pero ya cuando hay un factor estresor, por ejemplo, ¿no? Les cuento un caso que me pasó. Tuve un paciente que se iba a operar, se fracturó la cadera, entró a sala, el paciente hizo una crisis adrenal en sala. Nadie sabía por qué el paciente se había chocado, por qué el paciente estaba con hiponatremia, hipercalemia. Y cuando lo vamos a ver al paciente, el paciente tenía pigmentación en mucosas, el paciente había tenido tuberculosis, el paciente tenía una insuficiencia suprarrenal. Pero nadie sabía, solamente que hubo un factor estresor, que fue la fractura de cadera, que desencadenó la crisis adrenal. Y se le puso corticoides y el paciente pudo reponerse, lo que le faltaba al paciente. Lo que le falta al paciente es el corticoide y se le puso hidrocortisona endovenoso en bolos. Y el paciente se recuperó y recién después pudo operarse de la cirugía de cadera. Entonces, es así, la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal debutan con una crisis adrenal. ¿Hay algún factor estresor que precipita que el paciente haga una crisis? Porque la pérdida de los síntomas es lentamente.
Y también depende qué déficit tiene, ¿no? ¿Qué déficit hormonal tiene? Hay pacientes que la mayoría solamente les falta corticoides, como hay pacientes que le faltan mineralocorticoides o le faltan andrógenos. Y de acuerdo a lo que le falta el paciente, nosotros reponemos qué hormona le falta. Pero la mayoría solamente le falta glucocorticoides, entonces reponemos el corticoide en el paciente. Y el diagnóstico puede ser muy difícil, ¿ya? Normalmente nosotros diagnosticamos una insuficiencia suprarrenal en una crisis adrenal, en trauma shock, en la UCI, porque el paciente no sabía que tenía ese diagnóstico. Y cuando lo examinamos, está bien pigmentadito, está bien negrito el paciente y tiene manchitas oscuras hiperpigmentadas en las encías. ¿Y por qué se pigmenta el paciente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? ¿Por qué se pigmenta el paciente? ¿Mm? ¿Qué espero encontrar acá con el paciente? Mire, si a nivel de la glándula, ¿yo qué espero encontrar en este paciente? Si a nivel de si su glándula es una glándula insuficiente, no produce corticoides, ¿tengo el cortisol bajo o alto? Bajo. Bajo, ya. Y por feedback estimula arriba. ¿Y cómo está mi ACTH? Elevada. Elevado, ¿no? ¿Y cuál es el producto, cuál es el precursor del ACTH? Antes que forme ACTH, ¿qué se forma antes? Con La MSH, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama? Nombre y apellido. Por eso se pigmenta el paciente. factor estimulador de melanocitos. Exacto, la hormona estimulante de melanocitos, hay producción de la propia melanocortina, entonces por eso el paciente está pigmentado, está negrito, así como en la foto que les he puesto, típico ese paciente, casi lo ves en la consulta. Y cuando tú le repones la hormona, el paciente se aclara. O sea, tampoco se va a volver blanco, ¿no? No, pero el paciente se pone, se aclara, ya no tiene esa fase terrosa, ¿no? Entonces, y los alumnos han visto en la consulta, ¿no? Que tengo una paciente así, que la paciente dijo que estaba bien negrita cuando le hice el diagnóstico y ahora ya está súper más, o sea, no tiene esa coloración media terrosa con el tratamiento del corticoide, porque el tratamiento ¿cuál es? El corticoide, darle corticoide al paciente, pero le voy a dar corticoides a dosis fisiológica, a dosis que su cuerpo necesita. Tampoco lo voy a someter a tanto corticoide porque me puedo ir al otro extremo. ¿A qué me puedo ir? Cushing. Al Cushing, claro, me puedo ir al Cushing. Entonces tengo que darle el corticoide, lo que el cuerpo normalmente necesita. ¿Y cuánto el cuerpo necesita? Aproximadamente prednisona, 7.5 miligramos al día. Si es hidrocortisona, 30 miligramos al día. Entonces, depende a lo que su cuerpo necesita de corticoide, se le da la dosis fisiológica. Y el corticoide se reparte, se simula el ritmo circadiano. Recuerden que el ritmo circadiano es que a las 8 de la mañana se eleva el cortisol y a las 4 de la tarde también hay una pequeña elevación. Entonces yo voy a simular este ritmo circadiano con el corticoide que le voy a dar al paciente. Entonces le voy a prescribir prednisona 5 miligramos a las 8 de la mañana y 2.5 a las 4 de la tarde para simular mi ritmo circadiano. ¿Sí? ¿Claro? ¿Hasta ahora? Sí, doctora. Yo necesito café, sin café no vivo. Ya, seguimos acá. Ya, entonces ese es el cuadro clínico, lo que habíamos mencionado. ¿Qué esperamos encontrar en este tipo de pacientes? Si tiene un déficit de cortisol, tenemos debilidad muscular, tenemos náuseas, vómitos, hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, el paciente tiene dolor abdominal, viene deshidratado. También el paciente puede tener la pigmentación en mucosas, está bien, tiene una fase terrosa, tiene náuseas, pero estos síntomas ya el paciente viene a la emergencia y está haciendo una crisis adrenal. Y como les dije, está muchas veces asociado a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el vitiligo. Cuando tú le examinas al paciente, le encuentras manchitas acrómicas, tenía vitiligo el paciente.
o le encuentras que también tiene hipotiroidismo. Entonces, hay mucha asociación con otras enfermedades. La hiperpigmentación por la MSH, ya el estimulante de melanocitos, que es lo que les estaba preguntando, y es lo que se ve la pigmentación en los labios de la paciente. Está asociado a vitíligo, entonces se le examina al paciente. Las manifestaciones de la crisis adrenal, lo que les había mencionado, que el paciente viene con vómitos, con anorexia, con dolor abdominal, viene con hipoglicemia, viene con hiponatremia, hipercalemia, el paciente viene hiperpigmentado, viene como que chocado el paciente, ¿no? Y siempre hay un factor estresor, un factor precipitante, que puede ser una neumonía, una infección respiratoria. Cualquier factor ha hecho que debute, que se acelere este diagnóstico. Y el diagnóstico se hace pues el estándar, la prueba de oro para nosotros diagnosticar una insuficiencia suprarrenal es la prueba de estimulación con corticotropina, o sea, con la ACTH, el Sinantec, que es una ACTH sintética, que anteriormente lo hacían en un laboratorio conocido, pero actualmente no lo tenemos. Entonces, pero si en la pregunta del examen les viene, ¿cuál es la prueba de oro para diagnosticar insuficiencia suprarrenal? Es la prueba de estimulación con corticotropina. Entonces, las guías, como ahora no tenemos esta prueba acá en el Perú, lo que hacemos es un cortisol sérico, que es este cuadrito que es muy práctico. Nosotros hay guías que refieren que tener al paciente un cortisol sérico a las 8 de la mañana por debajo de 3 o por debajo de 5, ya confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Y a eso le sumo la ACTH. Si la ACTH me sale elevada, es de origen primario, o sea, de origen a nivel de la glándula adrenal. Pero si el cortisol me sale por encima de 18, me excluye el diagnóstico. No es insuficiencia, busca otra causa porque el paciente está así con ese cuadro clínico. Pero entre 3 y 8 me queda la duda. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ahí tengo que hacer el test, tengo que sí o sí hacer un test de estímulo con ACTH, que es el examen Gold estándar. También tenemos otras pruebas, como les dije, medir el cortisol. Si es menor a 3, ya es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, pero si es mayor a 18, excluye el diagnóstico, ¿ya? Este es el test que hacemos con ACTH con 250 miligramos endovenoso, ¿ya? Y que me tiene que salir el cortisol por debajo de 20, confirma la insuficiencia, y por encima de 18, excluye el diagnóstico. También hay otros test de hipoglicemia insulínica que normalmente ya no están considerados. En mis tiempos, cuando hacía residencia, yo sí llegué a hacerlo en la residencia. Hospitalizamos al paciente y lo sometíamos a hipoglicemia. Al paciente le colocábamos insulina al paciente. ¿Y qué es lo que esperamos en el paciente? Si le someto a hipoglicemia, ¿qué es lo que espero encontrar en cortisol? Que esté alto o bajo, no fisiológico. Estaría elevado. Claro, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo compensatorio, ¿no? Pero en este caso el cortisol lo encontramos bajito. Y confirmamos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Pero ahí teníamos todos nosotros asustadas porque el paciente estaba en hipoglicemia, tomamos la muestra para confirmar que tiene el cortisol bajo e inmediatamente le administramos dextrosa para subirle la glucosa, porque podía convulsionar el paciente. Entonces son pruebas que se realizan en un ámbito hospitalario, ¿no? Y el paciente tiene que estar hospitalizado. Este es el tratamiento de una insuficiencia suprarrenal. Como les dije, el tratamiento, si al paciente le falta corticoides, pues le voy a dar corticoides, y el tratamiento es hidrocortisona, prednisona, dexametasona. Tenemos las 3 opciones. Pero ¿cuál es nuestra mejor opción? Y es lo más fisiológico y es el que me va a hacer que el paciente no me vaya a hacer un síndrome de Cushing, es la hidrocortisona. Entonces mandamos a preparar hidrocortisona, se le puede dar en la mañana 20 miligramos, en la tarde 10, o si no hay hidrocortisona, se le da prednisona, 5 en la mañana y 2.5 en la tarde, para simular el ritmo circadiano. Si confirmo que al paciente le falta mineralocorticoide, pues le doy fludrocortisona, pero es bien raro que el paciente le falte mineralocorticoide. La mayoría de los pacientes responden muy bien a corticoides. ¿Ya? Y es importante también educar al paciente, decirle al paciente de que tenga un collarín, una identificación que tiene insuficiencia suprarrenal, porque si le pasa algo ya saben en la emergencia que cualquier evento que él tenga necesita doble dosis de corticoide.
Y este grupo de pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, los educamos porque le decimos que cuando tenga cualquier procedimiento, una extracción de diente, una neumonía o un resfrío, tienen que duplicar la dosis del corticoide. Y si se van a operar, tienen que recibir corticoide endovenoso, porque recuerden que va a entrar a estrés y su glándula no produce cortisol, entonces tiene que colocarse el cortisol bioral, reponer el cortisol que le falta. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando el paciente, por ejemplo, un paciente con insuficiencia suprarrenal se va a operar, pues le suspendemos la vía oral y lo pasamos a endovenoso y le colocamos hidrocortisona durante el acto quirúrgico y después lo pasamos a vía oral, ¿no? Para que el paciente no haga una crisis en sala de operación. Esto es lo de la medida de emergencia. Si viene una crisis adrenal, pues el paciente viene chocado, viene con hipoglicemia, viene con hipotensión, voy a ponerle una vía y el tratamiento de elección es colocarle hidrocortisona. No es lo que le falta al paciente y le voy a colocar el corticoide. Listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas? A ver, leo el chat. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Sí, todo claro, doctora. Seguro. No sé, en el examen, ¿no? Esto sí va a venir. Es el momento de las preguntas. Bueno, si no hay dudas, está bien, no hay problema. Nos vemos el día de mañana en la actividad, que sería a las 11 de la mañana. Entonces voy a llevar un caso clínico y ahí mismo vamos a desarrollar el caso y vamos a hacer un juego de ping-pong. Está bien, doctora, muchas gracias. Listo. Gracias, Gracias, que doctora. tengan buenas tardes. Chao, chao, cuídense. No se olviden colocar su asistencia, el doctor ha colocado el link.